Después de aprender el primer ensamble, la cola de Milano, que hemos hecho en este proyecto, y para seguir un orden de aprendizaje, en realidad no sería el orden lógico de la construcción del mueble, pero sí lo veo conveniente de una forma docente, es continuar con el ensamble de caja y espiga. Ese ensamble lo vamos a aplicar en el bastidor de la puerta que llevará el armario que estamos haciendo. Entonces, el ensamble de caja y espiga es de lo más básico y fundamental que hay en la ebanistería, y hay ejemplos de ese ensamble incluso hallados en sarcófagos de faraones. Entonces, tiene miles de años ese diseño de ensamble y consiste simplemente en una conexión como un enchufe, como su nombre dice, un hueco en el que metemos un vástago o una punta, ¿no?, que llamamos espiga. Entonces vamos a explicar de entrada cómo se diseña ese ensamble o a qué obedece cuando lo queremos hacer de una manera proporcionada y equilibrada para que resulte en un trabajo pues duradero y resistente. Vale, antes de empezar a hacer el ensamble, aquí tenemos las piezas de la puerta, lo que es el bastidor. Esta es la puerta del armario y es la estructura. Dentro de esta estructura irá un panel de madera que elaboraremos con otras técnicas en otro capítulo, y una pequeña ventana de Kumiko. Esa es la idea de mi diseño. Pero ahora, para eso todavía queda un rato. Ahora vamos a construir la puerta y empezaremos con ese ensamble que decimos de caja y espiga ciego, porque igual que todos los ensambles hay muchas variedades. Bueno, pues el fundamental y básico es el de caja y espiga ciego, que quiere decir que el ensamble queda encajado, ¿verdad?, pero no se ve por ningún lado, sino que quedan las dos piezas unidas y queda completamente tapado, no sobresale, no traspasa la otra pieza. Vale, dicho esto, vamos a explicar un poquito las piezas que hemos preparado para esa puerta. Como vemos, no tienen la misma medida todas, aparte de la longitud, obviamente, sino que esta es la parte inferior de la puerta, la parte de abajo. Este listón es el doble de ancho que los laterales. Si lo ponemos junto, esto equivale al doble. Esta medida son 62 milímetros de anchura y los laterales son 31 milímetros. Y luego la parte superior es, digamos, para tener un equilibrio estético y proporcionado, 2/3, la anchura, 2/3 de el listón inferior. ¿Vale? Esa es la primera medida a la que prestamos atención en la construcción de una puerta. ¿Por qué? Bueno, pues porque la parte de abajo de la puerta es donde queremos que recaiga mejor el peso, donde queremos que haya más peso para la mecánica de apertura y cierre de la puerta. Luego, los laterales queremos que sea más ligero y más esbelto, más elegante, entonces los hacemos más delgados. Y la parte superior, pues le quitamos un poquito de masa. Entonces, para que vaya proporcionado y no sean números aleatorios, pues la parte de arriba la hacemos en 2/3 de la de abajo. ¿Vale? Esa es la primera medida explicada. En segundo lugar, el espesor de las piezas. En este caso es una puerta, es un bastidor que va todo al mismo nivel, enrasado, entonces todas tienen el mismo espesor.
¿Qué espesor elegimos? Bueno, pues para un mueble común, doméstico, que no es muy grande ni tampoco es pequeño como una cajita, un valor muy equilibrado y común son 18 o 19 milímetros de espesor. A su vez, eso va relacionado con la estructura principal del mueble, las paredes, eso que hemos hecho las colas de Milano, que tiene 16 milímetros, las tablas, eso son tablas, ¿no? Pues aquí los listones los hacemos un poquito más gruesos porque es un bastidor, es una estructura, es un rectángulo, entonces queremos darle un poquito más de fortaleza porque es más, digamos, más estrecho que una estructura donde las colas de Milano son mucho más grandes y fuertes, ¿no? Resistentes. ¿Vale? Entonces 18 milímetros, esa es la siguiente medida. Y a continuación la longitud. La longitud de todas las piezas obviamente es la que marca el diseño. Es un mueble a medida, pues será la medida que hemos elegido por necesidad. Pero aquí hay que valorar cómo son las piezas, porque las piezas en este punto, en el punto en el que están cepilladas y mecanizadas para hacer los ensambles y hacer la pieza, no están en la dimensión final o en la dimensión equivalente a la medida del plano del diseño que tendríamos. Las piezas largas, además, vamos a nombrarlas ya. Las piezas largas de los lados normalmente se llaman largueros. Las piezas que son horizontales en la puerta y que son más cortas, siendo un rectángulo, se llaman travesaños. Luego, si hay piezas entre medias, la puerta igual, que esta puerta también llevará una, pues lo llamamos peinazos, ¿vale? Igual que en una ventana. Dicho eso, los largueros los vamos a dimensionar, le vamos a dar una longitud 30 milímetros más grande, más largo que su dimensión final, que la dimensión del plano que tengamos. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque en los extremos vamos a dejar un margen de 15 milímetros, que cuando hagamos el ensamble lo explicaremos para qué es, y es eso, es un exceso que al final recortaremos y ya dejaremos en su medida realmente final. Y los travesaños, hay que decir también que cada pieza tiene una parte de ensamble, entonces los largueros contienen las cajas, ¿vale? El vaciado de las cajas, y los travesaños contienen las espigas. Entonces esto va de esta manera, las espigas se clavan aquí y aquí están las cajas, ¿verdad? Esa es la construcción mejor enfocada y más tradicional, pero no quita que algún diseño por estética, por necesidad, pues sea al revés y vaya, los largueros sean las espigas y los travesaños sean las cajas, pero esto ya es por algo específico. Normalmente lo lógico es que vaya así, porque así podemos hacer las espigas más anchas y menos largas, lo cual son más resistentes y el ensamble es mejor. Si lo hiciéramos de esta manera, si lo encajáramos así, las espigas son muy estrechas y habría que hacerlas muy largas, por lo tanto no es la mejor solución en cuanto a mecánica del ensamble, ¿vale? Pero que si el diseño lo pide, pues también se puede hacer lógicamente, ¿vale? Entonces ya sabemos, espigas y cajas. Dejamos ese margen de 15 milímetros a cada lado, a cada extremo, en total 30 milímetros. Así que esa es la medida que ya sabemos que tenemos que sacar estas piezas.
Los travesaños, bueno, pues es sencillo. Consiste en la medida total de la puerta, la medida final en anchura. Le vamos a restar 20 milímetros. A esa dimensión final le restamos 20 milímetros y esa es la medida a la que cortaremos o cepillaremos, dimensionaremos las piezas de espiga, los travesaños. ¿Por qué? Bueno, pues como hemos dicho, la espiga no va a atravesar todo el larguero, no va a atravesar toda esta sección, sino que se va a quedar 10 milímetros antes del final. Por lo tanto, 10 milímetros de aquí y 10 milímetros de aquí son 20 milímetros más corto que la dimensión final de la puerta, ¿vale? Esa es la explicación a las medidas que tenemos que sacar de nuestra puerta, tenga las medidas que tenga en cada caso su necesidad, ¿vale? Eso por un lado. Para el diseño, que bueno, yo pocas veces lo veo explicado por ahí, entre tantos maestros, pero bueno. A continuación, igual, antes de empezar el ensamble, a mí me gustaría mencionar las marcas que le hacemos a la madera, a los componentes del mueble cuando lo estamos trabajando, porque es realmente muy importante, y lo que nos dan esas marcas es rapidez, eficiencia, comodidad y orden. En definitiva, para hacer un mueble son muchas piezas, y para que no perdamos tiempo dándole vueltas, mirando para dónde va, para dónde queda, bueno, pues hacer una serie de marcas nos ayuda muchísimo. Es como un mapa, es como el libro de instrucciones de un Lego. Bueno, pues las marcas las vamos haciendo. Decir que que ahora he tomado la costumbre en los últimos tiempos de hacer las marcas, es decir, ensuciar la superficie exterior, la que no es de referencia. Ya está explicado que las superficies que van hacia adentro del mueble o ocultas, no vistas, son la referencia. Entonces, ahora esas superficies las dejo limpias, las dejo sin marcas. ¿Por qué? Pues porque al final, cuanto menos cepillemos esas superficies y menos las toquemos, pues menos vamos a alterar la dimensión real del diseño del mueble, que es lo verdaderamente importante. Si ensuciamos mucho estas referencias, al final, cuando acabemos el mueble y tengamos que limpiar esto, va a haber que cepillar mucho o lijar, en el caso de que use lija, da igual, y entonces estas dimensiones interiores se van a ver un poquito modificadas, y eso es perjudicial para el mueble, para el acabado de los ensambles y demás. Así que he tomado la costumbre de ahora hacer las marcas de lápiz o rotulador o boli, lo que queramos usar, en las superficies vistas de afuera, porque las vistas, al final, cuando esté el mueble acabado, hay que cepillarlo, hay que pulirlo y hay que dejarlo acabado para darle su producto de acabado. Entonces, al fin y al cabo, esta superficie siempre se va a poder tocar y el mueble por fuera no perjudica ni altera nada, ¿vale? Así que decir que las marcas están hechas en las superficies exteriores de no referencia, ¿vale? Y ahora las marcas que utilizamos. Bueno, como siempre, las marcas de cepillado, ya sabemos la dirección en la que va cepillado la superficie y la contigua, el canto, en este caso, cara y canto, ¿vale? También indican dónde están las referencias, ¿vale? En todas, eso por un lado. Y ahora, algo muy interesante, sobre todo en eso, en bastidores. Este triangulito. ¿Vale? Ese triangulito nos indica cuál es la parte superior del mueble y cuál es la parte inferior, y cómo van estas dos piezas que son parejas, son paralelas, cómo van unidas. Entonces no hay posibilidad de que yo haga esto o de que yo haga esto, de que le dé vueltas en definitiva, sino que quede muy ordenado, y eso nos hace ganar mucho tiempo. Entonces, para los travesaños
hacemos el triángulo así y luego, a su vez, los laderos los juntamos y hacemos el triángulo así y lo dibujamos así. Entonces tenemos ahí el triángulo, la parte de arriba, y aquí el triángulo, la parte de arriba. Cuando se separa, todos los triángulos apuntan hacia el mismo lado, ¿vale? A su vez, también me gusta escribir, aunque no es necesario porque es casi obvio, pero bueno, lo que corresponde a cada listón. Entonces, estos son los de espiga, lo escribo, y estos son los de caja, ¿vale? Donde va a ir el ensamble. Bien, y ahora voy a volverlo a colocar en su forma para que se entienda mejor. Estas son las marcas que he hecho, pero voy a enseñar algunas marcas más que, sobre todo para empezar, considero muy útiles. Bien, al hacer el ensamble, ¿vale? Al encajarlo, bueno, pues esta esquina va aquí, lógicamente, entonces yo también me gusta hacerle otra especie de triángulo que indique cómo va este ensamble unido y que me va a decir también cuál es el exterior, para que las piezas no se revuelvan ni nada. Y es hacer un triángulo de esta manera. De esa forma, ¿vale? Se lo podemos hacer a todas las piezas. Entonces esto va hacia afuera y esto va hacia afuera, ¿vale? Y así casan. Esa es otra marca para los ensambles. Y ahora, algo que es verdaderamente interesante, también numerar los ensambles, porque bueno, aquí son 4, como decimos, es un proyecto relativamente sencillo, entre comillas, pero bueno, muy básico, no tiene grandes complicaciones. Entonces, hablando del diseño y del orden en el mueble, yo lo que hago es también numerarlo. Entonces, ¿cómo lo numero? Pues intento seguir también siempre una disciplina, hacerlo en todos los muebles, en todos los trabajos, sean más grandes o más pequeños, sea una mesa, sea una caja, siempre numerarlo igual. Entonces, tomo mi punto de partida en la esquina izquierda inferior. Entonces, ese es el 1, lo pondría aquí, dentro del triangulito, me sirve y así me lo ordena más, es que es ganar tiempo. El 1, paso a la derecha, el 2, entonces empiezo por abajo, el 3, me voy a la esquina superior, de aquí, esto, el triángulo sería ahí, este es el 3, este es mi triángulo, le pongo el 3 y ese el 4, ¿vale? Así quedaría ordenado el bastidor de la puerta con todas sus marcas y todas sus superficies, sus medidas y todo, ¿vale? Es la primera explicación que quería ofrecer, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el ensamble que vamos a hacer en nuestra puerta. Es eso, espiga y caja. Y esto encaja así. Y esa es la idea. Ese es el ensamble. Luego, sobre este ensamble, pues hay, como decimos, 1000 variedades. Por ejemplo, este es igual, es caja y espiga, pero es doble y además es un inglete. Queda todo oculto, pero con una fortaleza tremenda. Luego se pueden hacer igual, otro tipo de caja y espiga, triple, ¿vale? Estos van igual unidos y quedan 3 piezas. Bueno, seguro que lo han visto por internet 1000 veces, o si siguen mis publicaciones, pues este ensamble triple también lo he puesto en otro lado. El caso es que para hablar ya
meternos con el ensamble, debemos hablar de su diseño, y para hablar del diseño de los ensambles lo primero que tenemos que hacer es mirar nuestras herramientas, las herramientas con las que contamos, porque a veces es lo que pasa, que no tenemos todas las herramientas que quisiéramos o podemos y contamos con algunas limitaciones. Entonces, para cortar este ensamble se utiliza normalmente y tradicionalmente lo que se llama escoplo, que es esta herramienta y que es igual que un formón, lo único que tiene una hoja muchísimo más gruesa. Este es un formón tradicional, normal, estándar, y ahí se puede ver la diferencia de grosor. Eso es debido a que el escoplo va a cortar la caja y entonces esto con un martillo recibe un gran abuso. Es una herramienta realmente de desbaste, no es una herramienta de ajustes delicados, sino que es para quitar madera muy rápido y gran cantidad. Entonces necesita una hoja más sólida, más consistente, para que no se parta o se doble. Esa es la idea. Sin embargo, no es imprescindible hacerlo con un escoplo. Se puede hacer ensambles de caja y espiga y vaciar cajas con un formón tradicional, simplemente, bueno, pues teniendo cuidado del golpeo que hacemos para no exponerlo a un sobreesfuerzo y que sí tengamos un problema. En algunos casos se podría doblar la hoja creando una panza en el dorso y en casos extremos podría llegar a partirse el acero. ¿Vale? Eso es simplemente la idea para diferenciar las dos herramientas. Otra característica que tiene el escoplo y diferencia al formón normal es la sección de la hoja. La hoja vemos que tiene, si la cortáramos así y miráramos de frente, tiene una sección rectangular, mientras que el formón tiene unos biseles en la hoja a los lados y tiene una forma más trapezoidal, ¿vale? Luego el escoplo japonés, a diferencia de modelos occidentales, o de algunos modelos occidentales, es que las paredes de los lados son cóncavas, no son completamente rectas. Y en algunos casos, incluso la sección, que decimos que es rectangular, es ligeramente trapezoidal, es decir, la parte de arriba de la hoja es más estrecha que la parte del dorso. Entonces digamos que sería así la sección del escoplo, no totalmente rectangular. Eso es precisamente para aliviar la fricción, para que tenga más movilidad y no se quede la hoja al clavarlo apretada con la madera, sino que tenga una cierta holgura para poder sacar la hoja, ¿vale? Cortar la caja. Esa es la idea, menos contacto con la madera, menos fricción, más fácil maniobrar, porque luego cuando cortemos la caja vamos a ver que eso se clava ahí y queda apretado por todos lados y es difícil de sacarlo si no tiene estas características la hoja, ¿vale? Luego, por ejemplo, en Japón, donde es tan típico y tradicional las puertas correderas, ¿verdad? Que se llaman shoji, que llevan kumiko, con el papel no es de arroz, el papel auténtico, que no se engañen, que es también algo muy comercial. El papel no es de arroz, es de fibras de morera, de árbol, no es de arroz. Lo que es de arroz es la cola, el adhesivo sí es de arroz tradicional, pero el papel no es de arroz, así que no se engañen los vendehumos habituales. Bueno, pues esas puertas
que son muy ligeras pero necesitan una gran resistencia, por ejemplo, se hacen con cajas y espigas ciegas generalmente, pero dobles. Entonces, para cortar aquí en lugar de una, dos cajas paralelas, se utiliza este escoplo doble, con doble hoja, ¿vale? Igual. Entonces con esto cortamos dos cajas al mismo tiempo. Eso multiplica las superficies de encolado, de fricción, y hace que sea un ensamble el doble de resistente, claro, ¿vale? Entonces, según necesidad. Decir que este precioso escoplo doble, llamado en Japón Nihon Mukomachi, me lo regaló mi maestro Teshiba, y era de su padre, que era ebanista y constructor de puertas Shoji, y es una verdadera joya. Tiene ahí una inscripción en el lado, una maravilla, y no lo tengo de decoración. A veces hago ensambles de cajas dobles y lo uso, está afilado y preparado igual que cualquier otra herramienta, no es de decoración del taller. Aquí se puede ver el mango antiguo, que está realmente usado, pero se conserva en perfectas condiciones, ¿vale? Luego en Occidente pues tenemos escoplos, por supuesto, igualmente. Las herramientas, casi todas las herramientas que hay japonesas las hay en su versión occidental. Lo que pasa es que se han ido perdiendo porque, bueno, ya es cuestión cultural. Pero los escoplos occidentales pues tienen algunas diferencias. Eso, la sección de la hoja es más cuadrada, a veces no se preocupan de hacerla trapezoidal, no tienen los lados ahuecados. Por ejemplo, un fabricante checo que es bastante famoso y seguro que la mayoría lo conoce, que se llama Narex, que hace formones y herramientas, bueno, pues hace unos escoplos que, en mi opinión, tienen un error de diseño terrible, y es que la hoja, para evitar esa fricción cuando se clava en la caja de herramienta, para evitar eso, que es lo que se pretende, pues Narex lo hace de esta manera, es decir, hace la hoja a lo largo decreciente, es decir, en la punta tiene una anchura y en este punto, por ejemplo, es más estrecho. O sea que según tú vas afilando la herramienta, con el paso del tiempo, con los años, pues el filo se va estrechando. Así que lo que te vale en un momento, dentro de unos años, no va a ser la misma medida. Bueno, no es algo muy dramático, pero en mi opinión tampoco es favorable, ¿vale? Simplemente como curiosidad. Y luego, por ejemplo, tenemos unas herramientas japonesas específicas para las cajas, como son estos dos formones. El Shoko Zarai Nomi, que tiene un aspecto como el filo es como un garfio, entonces sirve para raspar el fondo de la caja, sacar el desperdicio, y también alisar el fondo de la caja, dejarlo nivelado. Entonces es muy útil. Y el Morinomi, que tiene forma de arpón la punta, bueno, pues es para clavarlo en la caja, en cajas estrechas, lo clavamos, y esa forma del filo como un arpón, un anzuelo, pues saca la basura al tirar del formón hacia arriba. Es bastante útil, aunque a simple vista no se entienda muy bien.
Bueno, pues según esto, como decíamos, tenemos que observar la medida de las herramientas que tenemos y equilibrarlo con nuestras piezas de caja. Entonces, nuestras piezas, como hemos dicho, las medimos con el calibre, tienen 18-30. Yo las quería dejar en 18 y he dejado 30 centésimas de milímetro de margen para eso, para la limpieza final y ajustes. Entonces esto en realidad se me quedará en 18 cuando le dé un cepillado. Así que por un lado tenemos 18,30. Por otro lado, miramos qué medida tenemos de formones o escoplos, si tenemos escoplos, ¿vale? Y este escoplo tiene 6,10. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lo primero que vamos a proporcionar, a dar la medida es a la anchura de la caja. Esta va a ser la anchura. Entonces, esta anchura, para hacerlo de manera equilibrada con las piezas de madera, lo bueno es que sea de 1/3 de ese grosor de las piezas. 1/3 o un pelín mayor. Mejor un pelín mayor que un pelín más estrecho. ¿Vale? Entonces, 18 entre 3 sería 6, entonces buscaríamos un escoplo o formón que se acerque a esa medida de 6 milímetros. Entonces este mide 6,10, como he comprobado con el calibre. Entonces esta sería la medida que yo voy a utilizar aquí para hacer eso. Esa es la primera explicación que quería dar para contar con las herramientas, porque si las herramientas que tenemos, los formones que tenemos, pues a lo mejor son uno de 3 milímetros y el siguiente que tenemos es de 9 milímetros y vamos a cortar una caja aquí en 18 milímetros de espesor de madera, pues tenemos que mirar eso. Entonces el de 3 milímetros no va a ser buena idea, va a ser una caja muy estrecha y el ensamble va a estar desequilibrado. Entonces sería mejor en tal caso coger el de 9 milímetros. Si no tuviéramos el de 6 que decimos, entonces el de 9. No es lo ideal, pero entre las dos opciones, mejor el de 9, ¿vale? Para que se entienda el diseño de esa primera dimensión. Bien, una vez valoradas las herramientas que tenemos y adecuadas a la madera que queremos cortar, vamos a diseñar el resto de dimensiones del ensamble. Entonces, a mí lo que me gusta hacer siempre es dibujar en el papel el ensamble para ver cómo quedan esas dimensiones. Entonces, empezamos por el número 1, lo haríamos así, este va a ir aquí, ¿vale? Entonces, simplemente voy a coger y vamos a dibujar aquí las piezas. La colocamos ahí, ahí, colocamos esto ahí a unos 15 milímetros, como hemos dicho, de la testa, ahí, y ahí, ¿vale? Simplemente poniendo las piezas realmente sobre el papel. Este es el margen, ¿vale? Ahí estaría. Mostrarlo
Muy sencillo. Y ahora vamos a explicar ese dibujo. Bien, aquí tenemos los dos listones, aquí el ensamble. Vamos a darle las medidas. Entonces, ahora la siguiente medida es cuánto va a ser de ancha la espiga. Es decir, esta medida, de aquí a aquí. Bien, tradicionalmente esa medida se le da dividiendo la anchura del listón en 3 partes y cogiendo 2. Es decir, que aquí en la parte de afuera, veamos que esto es el exterior del mueble y este el interior, entendamos eso, este es el sobrante. Bueno, pues aquí se le quitaría 1/3 y quedarían 2/3. Bien, yo he aprendido que cuanta mayor superficie de encolado y contacto entre superficies al hilo, pues más resistente y mejor resultado da el ensamble. Así que lo vamos a hacer en 1/4. Por lo tanto, cogemos, decimos 62 dividido entre 4 es igual a 15,5. Entonces cogeríamos aquí y diríamos desde ahí arriba 15,5. Hasta ahí, este trozo son 15,5. Este medio, luego más tarde lo podemos despreciar, no importa. Pero aquí no hemos acabado. Esta anchura no se limita solo a esta medida, sino que en el interior, como hemos dicho, va a llevar una ranura. Entonces, lo ideal es que esa ranura coincida con otro corte en el interior de los listones sobre la espiga, creando esos 2 espaldones. Esta dimensión, bueno, pues cuanto menor sea, lógicamente menos reducimos lo que queremos conservar. Con 3 milímetros sería suficiente y ya cerraría la caja. Pero como vamos a hacer esa ranura que decimos, pues vamos a hacerlo de la misma medida que la ranura. Por lo tanto, 6 milímetros. Entonces marcaríamos ahí 6 milímetros. Ahí. 6 milímetros tenemos. Ahora, otra razón muy importante por la que hacer este espaldón y no dejar simplemente la espiga continuando por aquí. Bueno, pues porque si la caja que va a ir aquí la cortamos y este punto se nos ensancha, por la razón que sea, pues luego al hacer una espiga enrasada en este punto va a quedar aquí un hueco. En ese punto va a quedar un hueco porque esto se ha abierto y hay posibilidad de desplazamiento de este componente. Entonces esa es otra razón por la que aquí creamos un pequeño espaldón, pero pequeño, que si la estructura no lleva ranura se puede hacer en 3 milímetros simplemente, y si lleva ranura pues es la que dictamina este valor, ¿vale? Por lo tanto nos quedaría 62, vamos a poner menos 15 y menos 6, 41. Nos va a quedar una espiga de 41 milímetros. Esa es la solución. Ahora, esta otra medida por aquí, esto lo vamos a marcar así,
esto, que es el margen, el sobrante, son 15 milímetros que hemos dejado, ¿vale? Pero esto se corta, entonces la espiga viene por aquí y viene por aquí. Ahora ya tenemos esta dimensión establecida y explicada. Ahora, ¿cómo debe ser de larga? Bueno, eso ya lo anticipamos un poquito al principio de este capítulo. Vamos a dejar 10 milímetros sin cortar, 10 milímetros de masa en el fondo, ¿vale? Entonces, digamos que iríamos por aquí. Esto sería 10 milímetros. ¿Por qué 10 milímetros? Bueno, sencillo. Cuanto más larga sea la espiga, en este sentido, mejor, más superficie tenemos y mejor agarre y más resistencia. Pero cuanto más nos acerquemos a este punto y menos margen dejemos aquí, más débil y frágil hacemos esta superficie, llegando al punto incluso de crear, visto desde aquí, un efecto de sombreado debido a cuando se haga el encolado, una succión de la cola en la madera puede causar un sombreado si esto es una lámina muy fina, ¿vale? Aparte de ser frágil. Decir la verdad, las puertas Shoji se suele dejar nada aquí como un par de milímetros, ¿vale? Lo hacen así para hacerlo más fuerte, pero que es algo delicado y a tener en cuenta. Nosotros vamos a dejar 10 milímetros. Podríamos dejar incluso 5 milímetros solamente, ¿vale? Pero tampoco vamos a ganar una resistencia radical y lo que sí nos va a costar es más trabajo y más tiempo. Por lo tanto, equilibrando la situación, 10 milímetros ya tenemos una espiga de sobra bastante buena. Entonces esto iría ahí, 10 milímetros exactamente sería ahí. Vamos a dibujarlo de forma paralela para que se vea más claro, ¿vale? Ese sería el fondo de la caja, ¿vale? Pero hay que decir algo, la espiga no puede ser tan larga como el fondo de la caja exactamente. Es decir, esta parte de la espiga, la testa, no puede hacer tope y chocar contra el fondo por dos razones. Una, porque se causaría un efecto de muelle, de empuje. Cuando se encole, se crea un vacío y ese aire comprimido haría que se expulsara y se crearía, pues eso, un hueco, una separación. Sería imposible apretarlo totalmente por ese vacío. Por lo tanto, se deja una pequeña cámara de aire, un margen, ¿vale?, en torno a 2 milímetros. Ahí está. Esto sí que son 2 milímetros. Y esto está hueco, vacío, ¿vale? Eso por un lado. Otra razón por la que es súper importante dejar esta cámara de aire, llamémosla así, bueno, pues porque cuando este listón se mueva a lo largo de la vida del mueble y tenga cambios y movimiento, si la espiga está totalmente pegada a este punto, lo que va a pasar es que esto se va a encoger y van a aparecer huecos aquí y aquí. Ahí en los espaldones aparecerían huecos porque se separaría. Empujaría ahí, esto se haría más estrecho y como no hay espacio aquí, se separaría, ¿vale? Así que hay que dejar ese fondo. Entonces, si este listón es de 32
y nosotros hemos dejado aquí un margen de 10 más la cámara de aire de 2, son 12, ¿verdad? 32 menos 12, esta dimensión, o sea, la longitud realmente de la espiga va a ser 20, esta longitud, ¿vale? Esa dimensión. Ya lo tenemos.